partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Ah, encontré la luz. Tal como les va nuevamente aquí con la actualidad del Dame el Poder. Hoy, como les digo siempre, con dos invitados de lujo. Carlos Fara, sociólogo, prestigioso sociólogo que entrevistamos desde hace muchos años en otras cadenas también en las cuales estuvimos. Y Daniel Arroyo, que es una de las personas que más sabe, quien fue viceministro de Alicia Kirchner en el Desarrollo Social y ministro de Daniel Scioli. Actualmente está con Sergio Massa en el Partido Renovador y es uno de mis referentes, ya que creo que es una de las personas que más clara la tiene en cuanto a cómo resolver este tema de una manera inteligente dentro de la estructura del Estado para que la gente pueda salir de la pobreza. Acabamos de escuchar un tema nuevo, inédito, de cortina musical, La ciudad de los peajes, de Stanislao Bayán, Tano de la Tierra, así que espero que les guste. Y es la nueva cortina que vamos a tener y ojalá que algún día tengamos una ciudad así, una ciudad luz soñada por Tano de la Tierra. Vamos a hablar de los planes sociales y del análisis de la política. Por estos días ustedes ven lo que está pasando. 2x3 empezaron con los paros, veremos cuántos puede llegar a haber. En los gobiernos peronistas siempre hicieron más que en los no peronistas, más que en los peronistas. Las marchas de los piquetes, la gente que se manifiesta, que necesita, y la que está trabajando, que se ve impedida de ir a trabajar por esta escalada que suele ocurrir en estos momentos mucho peor, porque sabemos que la gente la está pasando muy mal. Lo que no se hizo en los primeros 3 años es muy difícil hacerlo ahora. Estamos en un momento de recesión, ya vieron, no vamos a hablar de nuevo de economía, hablamos todos los programas, y este sí que no es el momento, la verdad que es para ver cómo se los puede ayudar bajo todo punto de vista, pero sí vamos a ver cuáles serían las opciones en caso de que vuelva a crecer la economía para sacar a esta gente de esta situación en la cual no pueden vivir de la prebenda del Estado, en un Estado, como siempre nos explican los expertos, filtrado por el narcotráfico. Y en cuanto al análisis de la política, ¿cuál es la posición de los distintos referentes en este momento que, como les digo en los últimos programas, están bailando en el Titanic? La realidad es que estamos con una pajita abajo del agua, hablando mal y pronto en materia económica. Es un momento dramático. Y como les dije también, tenemos todos los problemas que teníamos antes, más la deuda, porque en los primeros días y años no se arreglaron. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que nos puede decir Carlos Fara sobre la actitud que están teniendo? Porque más allá de que están negociando el presupuesto para el 2019, presenciamos todos los días distintas chicanas, tire y afloje, porque claro, lo que no quieren es bajar los gastos. La clase política lo que no quiere es bajar los gastos y lo que hicieron fue aumentar los impuestos para que les dé, como les digo siempre, el déficit cero. Esta ecuación no es sostenible en el tiempo. Todos lo sabemos, sobre todo los que pagamos impuestos. Veremos cuál es el futuro después de la pausa, el análisis de los dos referentes y no se vayan, ya volvemos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Aquí estamos. Gracias, Carlos, por venir siempre. Un placer. Un lujo. Bueno, justamente al principio del programa comentábamos la introducción de lo que estamos viviendo, ¿no? La sensación que tenemos todos es está re difícil, la plata no alcanza, otra vez los impuestos, mentira, que bajaron, subieron, no bajan nada, y el mismo de la AFIP dijo que van a subir, o sea, siempre los mismos pagando los impuestos, la pobreza, un desastre, y bueno, y uno no ve mucho la luz al final del túnel, y la sensación es, ¿cómo los ves a los políticos? La sensación mía es que están bailando en la Titanic. Sí, digamos, sobre todo primero un gobierno, digamos, que agravó las condiciones, la verdad, digamos, que más allá de la herencia recibida que pudo haber tenido, etcétera, digamos, ya pasaron 3 años prácticamente, y tuvo que reconocer que hubo cosas que no caminaron, digamos, ¿no? Que cometió errores, que cometió ingenuidades, etcétera, y bueno, terminamos, digamos, de vuelta en una especie de callejón sin salida, de lo cual, digamos, ahora viene lo peor en el sentido más allá de las perspectivas económicas que no son buenas, sino también del hecho de que por mucho que haga aprobar el presupuesto, se verá, digamos, lo que pueda negociar, después hay que hacerlo cumplir, digamos, porque esto es un día a día, pues, digamos, en los papeles puede sonar todo fantástico, vos lo decías en la introducción, después, bueno, hay que ver si eso se puede cumplir realmente. Y la verdad que desde ese punto de vista las perspectivas son malas, esto ha generado, digamos, decepción en el propio votante de Cambiemos, ¿no? Que tenía una expectativa, que de todas maneras puede considerar que algunas buenas intenciones, pero que realmente, digamos, la decepción es general, no es solamente, digamos, decepción de los que no votaron a Macri, la decepción, digamos, es absolutamente mayoritaria. ¿Y cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones del año que viene, teniendo en cuenta todo lo que ya vemos, que está atomizada la oposición, que, bueno, o sea, ¿qué posibilidades tiene este gobierno de ser reelegido o no? Mira, posibilidad tiene, obviamente, siempre y cuando, digamos, la situación no desbarranque más de lo que ya ha desbarrancado y que efectivamente, no te diría que la situación sea buena, yo te diría es menos mala, digamos, que la actual, ¿no? Si baja un poco la inflación, digamos, si el dólar más o menos está dentro de márgenes previsibles, la gente, digamos, se va a calmar un poco, no es que, digamos, va a ser para hacer ninguna fiesta, pero por lo menos, digamos, le va a dar eventualmente un changüí. La verdad es que hay, en principio, digamos, 3 espacios y 3 escenarios, ¿no? Digamos, el escenario para mi gusto menos probable es que Cristina vuelva, digamos, a la presidencia, me parece el escenario muy poco probable o nulo. Un escenario más intermedio, que es efectivamente que la conformación de un peronismo no kirchnerista, como apareció en estos últimos días, digamos, pueda, digamos, hacer una oferta más o menos interesante a una parte, digamos, le llamaríamos el no, los que no quieren, digamos, a Macri, digamos, pero tampoco quieren que vuelva Cristina. Y después, digamos, el escenario de que el gobierno pueda ser reelegido. Por este camino está claro que vamos a ir a un balotaje, lo cual, digamos, no necesariamente significa que la elección se vaya a polarizar tan tempranamente y, digamos, el gobierno tiene alguna posibilidad, pero, digamos, ahora depende no solamente de las circunstancias internacionales, depende mucho de que el gobierno no vuelva a cometer errores. Bueno, hay otro tema también que la gente dicen que no está en la cabeza, que es el tema de la corrupción, de los intereses de la gente. Está en algunas encuestas en segundo lugar, no sé en qué lugar la tenés vos, en otros en quinta. Ahora se agrega una polémica entre Elisa Carrió y el ministro de Justicia, Germán Garabano, que dijo exactamente que no es bueno que se pida la detención de una expresidente. Bueno, en realidad no hay que sacarlo de contexto, viene en relación al uso excesivo de la prisión preventiva, que lo va a definir el Senado, pero la verdad que llama la atención un poco todo esto, porque hay algunas encuestas que dan que un alto porcentaje de la población quiere que la haga yo desafuero, y da la impresión de que el Senado va por un lado y la población va por el otro, porque como que más que un Senado parece un aguantadero. Hay varios que, aunque no tienen condena firme, están con pedido de prisión. Entonces porque cualquier otro mortal estaría preso. Entonces, ¿qué es lo que te dan las encuestas con respecto a estos temas y qué opinas vos? No, primero, digamos, está claro, ¿no? que la enorme mayoría, por empezar, digamos, considera que Cristina es culpable de las causas, ¿no? Que es muy claro, digamos, la sensación de se robó todo, ¿no? De, yo te diría, 65-70% de la gente. Que efectivamente en función de eso quiere que la devuelva, porque digamos que ella vaya presa, pero que además que la devuelva, o sea que se encuentre el dinero, porque es lo más necesario, digamos, al final ella presa, digamos, sin que vuelva el dinero, de alguna manera la gente dice, está bien, sí, tiene que estar presa por razones obvias, pero digamos querríamos recuperar los recursos que sirven sobre todo en este tipo de circunstancias. Me parece que todo, digamos, viene a cuento de, vamos a llamarlo así, digamos, la lógica aplicada al caso Menem, que esto es hasta que no haya sentencia en firme en segunda instancia, digamos, no se otorga el desafuero.
Esto es, digamos, lo que están aplicando a Cristina, con lo cual, digamos, recién hoy estamos teniendo en estas horas una confirmación, digamos, de juicio oral por el tema de la causa de los sauces, que es una de las que más la compromete realmente a la expresidenta, y a esto se le van sumando, digamos, otros detalles complicados de la política, porque la verdad es que hasta acá, digamos, Cristina tiene, digamos, un pedido de prisión preventiva, pero que lo tiene que confirmar, digamos, la Cámara en segunda instancia. Ahora, ¿por qué tampoco Cambiemos le entrega ahora, digamos, la prisión preventiva? Porque tienen un caso en similares condiciones, que es Aida Ayala, que es un poco la líder de Cambiemos en la provincia de Chaco. Entonces dice, bueno, si se lo entregamos, digamos, bueno, el caso Aida Ayala lo tendríamos que entregar, digamos, también con Cristina, y entonces ahí están, digamos, todos un poco mirando para otro lado y esperando que pase el tiempo. ¿Eso qué impacto tiene en la opinión pública? Porque eso y la extinción de dominio, que también tiene su propia doctrina, porque son doctrinas a Piacere. En diputados no hicieron lo mismo, con el desafuero debido. Así que es a Piacere su interpretación. Lo mismo tiene con extinción de dominio. Siempre son interpretaciones que encima no la quieren hacer retroactiva. Siempre como para que no nos devuelvan la plata y no vayan presos y estén protegiditos ahí adentro del Congreso. O sea, cualquier persona lo ve como que no lo puede creer. Porque todo el mundo pide que nos devuelvan la plata. No sé qué te dan las encuestas a vos. No, totalmente así, digamos. El clamor es absolutamente mayoritario. ¿Ah, sí? No es que yo, la gente me rodea, cuando voy a los pueblos la gente me lo dice, no. No es que estés en una burbuja, digamos. En realidad, fuera de tu burbuja, eventualmente, digamos, todo el mundo tiene ese reclamo, ¿no? Lo que vos decías con el tema de extinción de dominio es muy claro, digamos, porque eso se votó en diputados. O sea que ahora lo vas a tener a Daniel Arroyo, que forma parte del Frente Renovador, que fue el que propuso, digamos, inicialmente el tema de la extinción de dominio. A mí me parece, digamos, que que el horno no está para bollos, ¿no? Que esto significa, digamos, que el clima social está muy caldeado como para dejar pasar este tipo de cuestiones, y la traba es fundamentalmente el Senado. Digamos, en diputados es una Cámara un poco que tiene un poco más reflejo del sentir de la opinión pública, ¿no? Diputados. Exactamente. El Senado, digamos, aun cuando ahora se elige por voto directo, de a ratos parece funcionar como el viejo Senado que lo elegían las legislaturas provinciales, ¿te acordás? Antes de la reforma del 94. Entonces, a mí me parece que ahí, digamos, va a haber un caldo de cultivo importante, digamos, para que hay cierta gente que diga, está bien, Cristina puede haber hecho todo mal, pero también mucha gente, digamos, va a estar como propensa a hacer un llamado de atención a Cambiemos. Vos que sos sociólogo y estudiaste mucha historia, y ahora hay gente que, bueno, yo voy a hablar en otro programa del tema, ¿no? Pobreza y corrupción. Dicen, bueno, pero ahora están tratando de tapar el tema de la vasta pobreza con el tema de la corrupción. En realidad está todo ligado. Pero yo quería ver cuál es el análisis sociológico estrictamente nuestro y de otras sociedades con respecto a eso. Mira, pues es que en América Latina el tema corrupción siempre es una cosa, un poco un arma de doble filo hasta acá, ¿no? Vos te referías a la historia, digamos, en términos generales, digamos, es un poco condescendiente con la cuestión. Tiene mucho que ver, digamos, con diversas cuestiones, por supuesto, falta de institucionalidad, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, digamos, es que estamos en una coyuntura muy particular en la región, que es el caso Odebrecht, ¿no? Porque en todos lados, digamos, ha salido pus, ¿no? Por así decirlo. Aún en países en donde se supone que tenían una connivencia con la corrupción, digamos, bastante alegre, como Brasil, como México, etcétera. Países que uno no hubiera sospechado, digamos, que se iba a como destapar la olla, finalmente se destapó. Me parece que estamos en un punto de inflexión en ese sentido, que no estamos en una situación histórica, digamos, común. Me parece que algunas de esas reglas se están reescribiendo, y me parece que eso, digamos, a la corta o a la larga va a tener efectos sobre la Argentina. Bueno, vos escribiste un libro que nunca presentamos ningún libro tuyo que tenés, pero bueno, me encantó. ¿Cómo ser un consultor político? De hecho, diste seminarios en los cuales participé hace mucho, cuando éramos jóvenes, de management político y de posgrado. ¿Qué es? ¿Qué le enseñás acá? Bueno, mira, esto nació hace unos 4 o 5 años atrás, cuando un colega que estaba en una editorial me había pedido un libro sobre comunicación política, pero dirigido al público más joven, digamos, a los jóvenes profesionales, como seguimos siendo vos y yo. Entonces, me pareció que volver a escribir, digamos, como otro libro de campañas electorales o de comunicación, ya hay mucho escrito y bien escrito.
Entonces, lo que no está escrito, digamos, en español, y yo me animaría a decir que por la búsqueda de Amazon en ninguna parte del mundo, es un libro sobre íntegramente dedicado, digamos, a explicar qué es la consultoría política y cómo uno se podría iniciar, digamos, en esta profesión, ¿no? Sobre todo dirigido, digamos, a jóvenes profesionales, a gente que está estudiando y no tiene, digamos, muy claro, digamos, para dónde ir, gente que ya está en la política, digamos, y le interesa un poco saber un poco la trastienda de esto, y también para mucha gente que está militando en política o es dirigente que de alguna manera quiere saber cómo hace, qué criterios tiene que tener para contratar un consultor político. Bueno, genial, así tienen una brújula, a ver si salimos de pobres. Esperemos. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Después de la pausa, Daniel Arroyo. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Como siempre, Daniel Arroyo. Un gusto, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con él de política y con vos que sos obviamente también diputado, pero queríamos ver el tema de los planes, que la gente está muy preocupada, y de los piquetes, ¿no? Porque ya sabemos que en este momento sí, todo lo que venía sugiriendo de cómo desarmarlos es medio difícil, pero quizás cuando empiece a mejorar la economía va a haber alguna posibilidad. ¿Vos crees que lo que no se hizo hasta ahora ya no se va a poder hacer, de reconvertir la gente que está en esta situación de planes? No, yo creo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo, tiene que hacerlo este gobierno y el gobierno que siga. Primero, de la gente que tiene planes sociales uno la puede dividir en tres tipos. Uno, las personas que tienen habilidad para trabajar, que si levanta la economía, enseguida enganchan y consiguen trabajo. Segundo, la gente que les falta capacitación, que si la economía vuela, igual no van a enganchar, requieren de capacitación en oficios, de acompañamiento. Y tercero, hay un sector que está muy complicado, que está muy fuera de todo, con problemas serios de salud, en una situación muy difícil respecto al mercado de trabajo. Lo que hay que definir en la Argentina es las personas que tienen planes sociales, ¿en qué trabajan? Construcción, textil, comercio, metal mecánico, frigoríficos, curtiembre, los sectores dinámicos que mueven la economía y llegan hasta la punta de la cadena y toman a alguien que arranca, que empieza, o el turismo. Yo lo que creo que el gobierno debería definir estas cadenas productivas, potenciar, promover estos sectores y armar una especie de empalme, que el que tiene un plan social pueda tomar un trabajo en blanco, trabaje y durante 2 años siga en el plan, vaya vinculando una cosa con otra para empezar a arrancar. Acá el plan empalme fracasó. ¿Fracasó? 2.000, no, con un número ridículo era. Sí, 12.000 que personas. empalmen en una empresa. Sí, pero fracasó primero porque no está bien orientado a qué cadenas productivas hay que encararlo, y segundo porque nadie está buscando trabajadores. O sea, en este contexto de achique, nadie está buscando trabajadores. Yo creo que esto no es que hay que hacer un plan empalme general, sino para determinadas cadenas productivas y empezar a trabajar por ahí. Y el gobierno, más allá del ajuste y del achique, tiene que definir qué sectores va a cuidar. Por ejemplo, la industria textil tiene un montón de problemas en Argentina. En China o India alguien hace ropa más barata que acá. Ahora ahí trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. Cuidar la industria textil, determinadas economías regionales, determinados sectores es clave. Por eso a mí me parece que acá falta un plan económico integral y no solo la discusión de dónde recortamos y por dónde achicamos. Hubo una polémica de dónde salía, la ministra de Seguridad dijo de dónde salía la plata para financiar las marchas y los piquetes. Se lo preguntó. Jaime Durán Barba dio a entender, el asesor, que lo negó el gobierno además en una nota, que escribió que podría llegar a ser plata de la corrupción. ¿Cuál es tu mirada? ¿De dónde sale ese volumen enorme de dinero? No, los movimientos sociales, igual que otras organizaciones de iglesias... No, de los piquetes, digo. No, por eso, los movimientos sociales y todos estos sectores
interactúan y consiguen lo que llaman planes sociales. Planes sociales es gente que está en una cooperativa de trabajo, gente que está en distintos lugares. En algunos casos lo que hay es una cosa de alta por baja. Yo digo, si vos no venís a la marcha o haces tal cosa, te doy de baja o te doy de alta. Hay mucho de eso. No de manejo de plata, porque la gente lo cobra directamente a través de una tarjeta. O sea, el primer plan jefes y jefas de hogar de Duhalde, yo iba, sacaba del banco la plata y le pagaba a cada uno, eso era una catástrofe. Y daba para cualquier cosa. Eso ya no es así hace ya bastante tiempo en Argentina. Cada persona tiene una tarjeta del Banco Público, en general del Banco Nación, y automáticamente cobra y va al cajero y retira el dinero. Es decir, hay como mecanismos de altas y bajas, pero no, a mi modo de ver, no sale el financiamiento. De la corrupción, no veo que salga de la corrupción. ¿Y de dónde sale? Es mucha plata. A mí me parece que tiene que ver Hay con... videos circulando de cuándo les pagan, los micros, miles de personas que no están trabajando. Bueno, ¿quién les paga, no? Bueno, eso hay que evaluarlo. Tengo la impresión, básicamente, de que lo que hay es un mecanismo donde hay como muchas organizaciones que tienen muchos planes sociales y probablemente a partir de ahí lo puedan organizar. Ahora, los mismos que hacen una marcha, un piquete, también tienen actividades productivas. Ese mismo grupo después vuelve y pone una panadería, una actividad productiva, algo. Es importante en la Argentina empezar a armar un esquema en donde también fortalecer lo productivo, porque la salida es por el lado del trabajo, es educación y trabajo. Si nosotros no damos vuelta a la escuela secundaria y no empezamos a definir algunas cadenas productivas que vamos a proteger, la cosa va a seguir siempre patinando sobre lo que estamos. Vos siempre insistís sobre la filtración de narcotráfico, en las villas y todo. Lo que es obvio es que el que vende droga gana más que el que trabaja. Una persona, un pibe que vende droga hoy llega a ser cerca de 1.000 pesos por día. Un pibe que labura todo el día, que se levanta a la mañana, hace 8.600, 9.000 pesos en el mes. Entonces la diferencia es brutal. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que el pibe que labura, estudia, llega a las 7 de la tarde, baja del colectivo, va caminando a la casa, pasa por la puerta que vende droga y dice, yo laburo todo el día y mirá lo que hago. Y esta gente lo hace en pocos días. Esa es una. La otra clave acá es que el que vende droga además tiene billetes, entonces termina dando crédito. Hoy en el conurbano hay sistema de crédito diario. Yo digo, vos pones una fiambrería delante de tu casa, te doy crédito para la máquina de cortar fiambre, veo que todos los días a las 6 de la tarde haces 800 pesos, voy y te cobro 300 pesos por día. Entre crédito y mafia hay una zona gris. El narcotráfico en los barrios se está infiltrando no solo en términos de problemas de adicciones, da crédito, presta asistencia social, organiza, es como un Estado dentro del Estado. O lo cortamos ahora, y para mí hay que ser una fuerza por fuera de la policía para cortarlo, o la cosa se va a complicar del todo. Ahora el gobierno va a dar mucha más plata a la gente, incluso dieron muchos más planes que el otro gobierno. Sí. ¿Cómo ves la política social en este momento dramático? ¿Vos crees que va a explotar a fin de año? No, yo creo que no va a explotar y que no va a explotar por varias razones. Una importante es que la gente no quiere lío, porque sabe que cuando hay más lío le va peor, se desacomoda. Por el 2001, por la como el susto del 2001. Porque sabe que cuando la cosa se complica del todo, uno va peor con su familia. La sociedad es sana en Argentina, todo el mundo quiere ir bien, quiere trabajar, quiere estar bien. No, yo no veo eso. Sí veo un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, mucha gente sacada mal porque no le alcanza la plata, todo. Eso deriva o en depresión, que el que baja los brazos y se cae, o en violencia. Nos cruzamos en la calle, nos miramos mal y terminamos los golpes o los tiros. Eso es implosión social. Muchos de los, para mí, los problemas de tránsito, de vida cotidiana que uno ve, tienen que ver con eso. Porque está todo el mundo dando vueltas, sacado, y ante cualquier cosita de 0 a 10, la violencia escala rápido. ¿Qué opinás de los que hacen frases de clima instituyente, que quieren que ya se vaya este gobierno, hubo actores, o bueno, distintas frases que vos decís y manifestaciones de que prácticamente o quieren cogobernar o que se vaya el gobierno, o de hacerle la vida imposible al gobierno, ¿no? Incluso desde lo que puede llegar a haber de paros salvajes que esperemos que no ocurra. Este gobierno y los próximos 10 gobiernos que vengan tienen que durar todo el periodo que corresponde. Tiene que durar 4 años, este es un gobierno legítimo que fue electo para arrancar por 4 años, fue reforzado a mitad de término y los próximos 10 gobiernos que vengan también. Acá no hay discusión sobre la gobernabilidad. Quienes somos opositores no tenemos que tirar piedras, no tenemos que encender la mecha, sí tenemos que plantear medidas de emergencia. Me parece que si no hay algún nivel de control de precios de los alimentos, la caída social no va a tener piso. Creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario porque está todo el mundo endeudado a tasas altas. Tenemos que plantear alternativas y también construir una oposición unida. El gobierno no tiene que tirar piedras, sino tiene que encender las mechas. Muchas veces yo veo a los funcionarios peleando, discutiendo, con frases altisonantes. Yo digo, ¿por qué no se concentran en hacer lo suyo en serio y en encarar actividades? Y en ese sentido, mi impresión es que hay un problema de plata grande. Es decir,
La gobernadora Vidal, en Provincia de Buenos Aires, hace un esfuerzo, aumenta 15% el tema de los comedores escolares. Son 2,80 pesos, real, 2,80 pesos. Pone 300 millones de pesos para los comedores comunitarios. 5.000 pesos por comedor por mes. 5.000 pesos por un comedor es como 100 pesos por una persona. Es decir, acá está faltando, hay un problema de una escala muy grande y la respuesta es realmente muy pequeña. Bueno, también el sector político, bueno, por último, ya para terminar, ¿qué opinás de los fueros? En este caso, que protegerían, en caso que los vuelvan a pedir a Cristina Fernández de Kirchner, a Menem y a varios más, y de la extinción de dominio. Estos temas genéricos, no salen en el Senado, temas que son clamor popular, que nos devuelvan la plata y que se haga justicia. No, extinción de dominio nosotros lo votamos, lo planteamos y hay que hacerlo Diputados. ya. Sí. Pero está parado en senadores. Senadores, en realidad, votó algo que es muy light, muy livianito. Extinción de dominio tiene que significar, básicamente, que le quiten los bienes a quien genera un hecho de corrupción. Pero retroactivo. Que sea retroactivo. Porque no lo quieren hacer retroactivo. No solo tiene que ser retroactivo, sino separar la cuestión penal de la cuestión civil, porque si no, hasta que termine el juicio pasan 14 años. Separar, quitar los bienes, que esos bienes pasen a ser bien social. Si alguien tiene un avión, que el avión pase a ser un avión sanitario y listo. Los senadores dicen, bueno, ¿qué pasa si resulta ser que al final era inocente? Bueno, nosotros planteamos generar un fondo de modo tal que si a los 14 años quedó claro que era inocente, bueno, tendrá el equivalente a ese fondo, pero mientras tanto se le quitó los bienes y se aplicó a la cuestión social. Así es en otros países. Así es, lo lógico. Y los fueros tienen la función, los fueros quedaron al revés. Los fueros tienen que preservar al legislador cuando esté investigando o planteando algo, no para evitar ir a la justicia. Esa es la lógica de los fueros. La verdad que es complejo todo, porque la justicia funciona tan lento, con tanto tiempo, que en la Argentina casi todo es eterno y ese es el problema principal. Vos estás con Sergio Massa. Sí. En caso de que gane alguno de los 4 que estuvieron en la foto con Massa, Pichetto, Urtubey, ¿dónde estarías? Yo creo que hay que hacer una gran oposición unida, que además de los 4 hay que hacer una oposición lo más amplia posible. Gobernar el año que viene va a ser un lío bárbaro. ¿Un acuerdo con otros partidos? Sí, porque el acuerdo con el Fondo Monetario va a estar caído, va a estar complicado y va a haber un gran problema social y laboral. En ese sentido, yo creo la mayor unidad posible para tener mucha musculatura para poder gobernar. Caído no querrás decir default. No default, pero lo que está claro es que... Stand-by, vos decís. ¿Qué está haciendo el gobierno? Adelantándole, que le adelanten todos los recursos y después va a quedar muy complicado para el otro gobierno. Esperemos exactamente. que... Claro, Entonces, lo que va a hacer es mucho consenso, mucha musculatura para gobernar de la manera más amplia posible. Si este gobierno gana y sigue, va a tener que hacer lo mismo, va a tener que convocar a todos porque va a ser muy difícil gobernar. Gracias, Daniel, como un siempre. Gusto. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.